¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Esto es DM Todo Fútbol, en un programa más en esta semana, ya en un nuevo mes, en agosto, con una entrevista importante, un invitado especial, el doctor Oscar Concha, con quien vamos a dialogar en este programa y que nos va a hablar acerca justamente de la situación actual que ocurre no solo en el país, sino en el mundo, el tema de el COVID y cómo esto influye dentro de lo que puede ser la vuelta al fútbol, que aparentemente está muy próxima en el Ecuador. Doctor, buenas tardes. Le agradezco por aceptar la entrevista y un gusto saludarlo. Buenas tardes, qué bueno poder conversar. La verdad que esto nos cambió las vidas, ¿no? Cambió la vida no solo en el aspecto familiar, personal, económico, político, social y por supuesto culturalmente también. Y ahí vale la pena destacar el hecho que el deporte en sí cambió. Cambiaron nuestros estilos de vida, nuestras formas de ver la vida, nuestra socialización. Entonces, vivimos algo para lo que definitivamente no estábamos preparados. Ahora, doctor, ¿cómo manejar esta situación en un entorno como el fútbol? Usted obviamente lo conoce, ha estado muy relacionado con esto. Eh, Hubo la paralización que, bueno, era obvia no solo aquí en el país, sino en el mundo, pero mucho se habla de un retorno ya a la actividad. ¿Cree que el país ya está en condiciones de volver al fútbol? Me gustaría en primer lugar hacer un análisis de cómo sucedió esto de la para, ¿no? Habíamos comenzado, yo estoy trabajando con equipo, y habíamos comenzado con los exámenes de pretemporada, ¿no? Entonces los exámenes se realizaron, habíamos tenido una reunión con los jugadores y les habíamos dado algunos consejos con respecto a la alimentación y con el cuerpo técnico preparamos ya el trabajo. Pocos días después, ¿no? El 17 de marzo específicamente, se produjo el confinamiento, ¿no? Vino esta cuarentena y surgió una nueva forma de entrenamiento. Todos estábamos deseosos de ya comenzar este programa de entrenamiento y de pronto todos quedamos en casas, ¿no? Y surgió la primera opción. Bueno, entrenemos en casa. Perfecto. Entonces, bueno, ahora tenemos la tecnología, era una buena opción el utilizar el, mm, no sé, creo que me perdí. No, no, sí lo Ya, escucho. ya. Entonces, ahí comenzamos a hacer los entrenamientos ya más bien eh, virtuales, ¿no? Y yo no creo que fue malo eso. Yo creo en realidad que eso nos dio la opción de, de elaborar nuevos planes y programas. Pero sucedió algo. Nosotros nos habíamos puesto como objetivo, por ejemplo, el que hagamos un entrenamiento en el cual íbamos definitivamente a privilegiar la parte física. Entonces los jugadores comenzaron a entrenar algo de resistencia, algo de fuerza, hacíamos pesas, con las dificultades propias del hogar, que no son casas muy grandes, etcétera, y comenzamos con eso. Pasaron muchas semanas, nos comenzamos ya a preocupar mucho y ahí con la Universidad Católica, dirijo el posgrado de Medicina del Deporte, hicimos una evaluación, bueno, ¿y cómo están los futbolistas? Porque ya estábamos hablando de comenzar el mes de junio, entonces ya se comenzaba a hablar de que ya teníamos que retornar a los entrenamientos. Hicimos una serie de exámenes con los futbolistas, una serie de encuestas, de cuestionarios, y encontramos lo siguiente, que infelizmente no se cumplían bien todos los entrenamientos. Y era obvio, por ejemplo, el asunto de los entrenamientos de cambios de ritmo, el fútbol cada vez es más físico, se necesita que el futbolista tenga velocidad, capacidad de hacer piques, y eso infelizmente en la casa no había cómo hacerlo. Y también tuvimos otra dificultad obvia, y que era la del entrenamiento técnico-táctico. O sea, se perdió cancha. Entonces, el futbolista no sabía cómo ubicarse en la cancha. Era lo único que no habíamos podido hacerlo. Algo habíamos hecho en la parte física.
En la parte física, bien vale la pena destacar, habíamos perdido más del 24% en condiciones físicas. Normalmente, entre una temporada y otra, se pierde entre el 12 y el 16%. Entonces, habíamos perdido una condición física mucho más que en la para de final de temporada. Y algo que también nos preocupó es que todos estaban presentando signos de ansiedad, trastornos del sueño, irritabilidad, trastornos en el comportamiento. Bueno, ya vino la fecha en que teníamos que volver y les retrasamos lo más que pudimos, ¿no? Porque, infelizmente, acabamos de mandar una segunda misión a Marte. Estoy hablando como humanidad. Acaban nuevamente dos astronautas americanos de hacer un amarizaje. Ya manejamos el código genético. Estamos llevando el nivel de la tecnología altísimo y no podemos manejar este virus. Y de pronto ya estábamos en junio y sucede lo que sucede hasta hoy. No tenemos un plan de tratamiento, no tenemos un plan de prevención. Es decir, ese virus nos tiene completamente dominados. Nadie en el mundo puede en este momento decir, nosotros hemos manejado bien esto. Manejó muy mal el Reino Unido, los Estados Unidos, Suecia, Italia y países que algunos decían, nosotros estamos muy bien. Y me quiero referir a una ciudad que queda cerca, Medellín. Medellín estaba como un ejemplo. Y boom, le cayó así igual nuevamente todos los problemas. Entonces, cuando comenzamos a hablar del retorno a los entrenamientos, dijimos, se tendrá que cumplir protocolos. Efectivamente, en la Ecuatoriana de Fútbol se hicieron unos protocolos perfectos. ¿Y sabe por qué son perfectos, David? Porque era obvio. Los copiamos de los protocolos que se habían hecho en Europa, ya donde ya tenían, ya estaban pasando y tenían ciertos más movimientos los equipos de fútbol. Entonces, evidentemente, los protocolos eran perfectos. El problema era la aplicación acá. Comenzamos a entrenar en grupos muy pequeños, de no más de 6. Después de eso, comenzamos a entrenar en grupos de 10. Y finalmente, ya un entrenamiento de todo el equipo. Durante todo este proceso, sí han habido muchos problemas. Porque nosotros no tenemos que mentirnos en realidad. O sea, todos los días estamos hablando de que la gente no es disciplinada, que mucha gente sale sin mascarilla a la calle, que hay muchas reuniones sociales. Entonces, el futbolista no está exento de ese medio. No digo que todos son unos indisciplinados, no, pero probablemente voy a suponer que todos los futbolistas son muy disciplinados, pero están en contacto con personas, con familiares, con amigos que no lo son, y eso ha generado un grave problema. Cuando ya comenzamos a entrenar, todos los equipos han tenido casos positivos, y era lógico de suponer. Yo creo en realidad que las condiciones epidemiológicas en el país en este momento no son las ideales para comenzar el campeonato. Pero se tiene que comenzar por dos razones. La primera, por una económica. Y la segunda, porque normalmente no se hace caso a los criterios epidemiológicos, sino más bien vamos al fútbol, que es importantísimo y todo lo demás. Y lo que sucede es lo que ya pasó en España, por ejemplo. En España se jugó un partido y después resultaron que todo un equipo dio positivo. Eso, infelizmente, va a pasar en nuestro medio. David, yo sí creo que el fútbol ya tiene que comenzar. Sé que el fútbol va a comenzar ya se habla de que el próximo miércoles, de que el 15 se decide, etcétera. Va a comenzar, pero eso es como abrir una caja de Pandora. No sabemos qué va a pasar. Porque de acuerdo a los protocolos, lo que tenemos que hacer en los equipos son exámenes, las pruebas rápidas famosas. Y esas pruebas rápidas son absolutamente poco confiables. No son confiables esas pruebas. Ya lo demostró el equipo de liga, en donde se hicieron pruebas rápidas, salieron negativos, se hizo la PCR y todos salieron, algunos salieron positivos. Pero también ya nos pasó eso con Emelec.
En Emelec, unos jugadores que fueron positivos por sintomatología y todo, se hicieron las PCR, comprobado, son positivos. Se hicieron las pruebas rápidas y dieron negativo. ¿Qué está significando esto, David? Que infelizmente nosotros vamos a tener muchos casos positivos y podría darse el caso de que un equipo todo se contamine o en un partido se contaminen dos equipos y en cuyo caso se paró el campeonato. Y además, doctor, hay que decir algunas cosas con respecto a esto que usted bien exponía, y es que, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió con Liga, en las pruebas PCR que dieron para el resultado positivo, pero las rápidas dieron el resultado negativo, es la Liga Pro la que da a los diferentes clubes las pruebas rápidas para que ellos puedan manejarse con esa situación, pero no todos los clubes tienen los medios económicos para poder obtener las pruebas PCR, perdón, que son las que cuestan algo más y como lo dice usted, son más confiables. Entonces, ¿qué va a pasar con esos clubes que económicamente pues no tienen las condiciones para hacerse pruebas más seguras? A mí me gustaría, con la finalidad de que las personas que están con nosotros en este momento tengan claro el asunto, quiero definirles más o menos lo que son las pruebas rápidas. En las pruebas rápidas, una de ellas determina los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los que nuestro organismo produce para protegerse del virus. Claro, entonces si es que yo tengo un virus, produzco un anticuerpo, perfecto. Me hago una prueba y encuentro los anticuerpos, entonces él ya tuvo el virus. Lo malo es que la cantidad, la calidad de estos anticuerpos y la producción no está en relación solamente con este virus, sino también con otros. Entonces resulta que es poco específico. Entonces yo puedo salir positivo porque tuve hace 2 semanas un proceso de influenza, o puede ser que esté con el virus y no estoy produciendo la cantidad adecuada de anticuerpos y me da negativo, ¿no? Entonces no me sirvió. El otro es un poquito más específico, es el del antígeno. Ese es como buscar en esta prueba rápida partes del virus, ¿no? Sin embargo, es tan difícil encontrarle. O sea, voy a poner un ejemplo simplemente. Encontrar un pedazo de brazo del virus, un pedazo de una pierna del virus, así más o menos, y decir, no, ahí ha estado el virus. Pero igualmente, eso es tan complicado y requeriría tal nivel de confiabilidad que nos resultan muchos negativos. Hemos visto cómo desgraciadamente en nuestro país en algún momento se inundaron de pruebas rápidas. Habían tiendas en la esquina que decían, aquí se hacen pruebas rápidas por $12, porque las pruebas rápidas las vendían en 5 y en $8. Pero evidentemente la confiabilidad era muy baja y sigue siendo muy baja, desgraciadamente, para este efecto. En cambio, la prueba PCR es la que encuentra la cédula de identidad del virus. Entonces, esa sí es la que vale. Pero la diferencia está en que una prueba cuesta unos $10, $15 y la otra prueba bordea los $100 o más. Usted ya bien lo mencionaba, David. Bueno, pues hagamos PCR porque suena muy fácil. Entonces hagamos PCR, pues no hagamos rápidas. Y ahí viene el problema. No todos los equipos tienen a sus planteles pagados. He escuchado como algún equipo muy querido de nuestra ciudad lleva ya 7 meses debiéndoles a los trabajadores de ese equipo, ¿no? Y algunos jugadores tienen también deudas con sus equipos. Y definitivamente hay que reconocer que la economía de nuestro fútbol no es muy buena. Entonces, ¿qué nos queda? Cumplamos el protocolo. El protocolo es de pruebas rápidas, hagamos eso. Pero eso no nos está protegiendo, infelizmente. Sí, esta es la situación. Ahora, doctor, para lo que se viene, si el campeonato finalmente, como está planificado, comienza en el mes de agosto, en el 15 de este mes, para ser más claros, usted como doctor y sabiendo justamente cómo es esto, ¿prevé que en los próximos meses, como se ha analizado y como se ha dicho,
el virus puede tener un segundo brote en el mundo y esto pues complicar más las cosas a nivel general. ¿Estamos ante una posibilidad de esa situación? La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar que este virus llegó para quedarse y que de ninguna manera podemos estar libres de este virus en los próximos años, independientemente incluso de las vacunas que estamos sacando. En segundo lugar, en esto de la nueva ola, hay que ver lo que está sucediendo en España, ¿no? En España están muy asustados porque pensaron que ya pasó todo. Ya pasó, ya hubo una gran cantidad de contagios, muchos muertos, y se relajaron un poquito más. Y en este momento España está teniendo un rebrote. Desgraciadamente, lo mismo está sucediendo en Guayaquil. Hoy la alcaldesa Cintia Viteri ha dicho que terminantemente prohibidas las reuniones sociales y ha llamado nuevamente a que la gente se ponga mucho más disciplinada con respecto a este virus. O sea, no es una cosa que, mire, hasta octubre vamos a estar así, pero en octubre ya vacunaditos, todos bien. No, infelizmente, esto es algo que va a durar mucho tiempo más, desgraciadamente. ¿Y qué va a suceder con nuestro fútbol? Va a comenzar el fútbol definitivamente, pero vamos a tener muchos problemas. Esos problemas van a estar derivados de que van a aparecer muchos contagios, de que van a haber algunos partidos que tendrán que suspenderse. De hecho, algunas sedes no serán habilitadas. Pero hay algo, ¿sabe qué, David? Que es lo realmente penoso, ¿no? Puede ser que la mayoría de los jugadores, incluso aquellos que se contaminan, no tengan ningún problema. Son jóvenes, saludables. Entonces van a un partido y en el otro equipo han habido algunos positivos, se contaminan, pero ellos van a sus casas. Ellos van a estar en contacto con sus papás, con su mamá, con sus tíos, con sus abuelos. Hay un Ese entorno. es el real problema. Hay un entorno. Ese es el problema. Ese entorno que usted dice, ese es el problema. Porque después va a decir, ¿sabes qué? El campeonato está bien. Sí hemos tenido positivos, pero ninguno siquiera ha llegado al hospital. Sí, pero se murió el papá de tal jugador, el tío de tal jugador, la esposa embarazada de tal jugador tuvo tales problemas, ese bebé que tenía, era sobrino de tal jugador tuvo tales problemas. Es lo que usted acaba de decir, ese entorno, ese esquema epidemiológico que tiene cada uno de nosotros y que nos rodea, y qué es lo realmente peligroso, ¿no? Ese es el problema real. La Liga Pro ha realizado en estos últimos días partidos de carácter amistoso. Hubo ya partidos con el protocolo que será el que se haga justamente durante todos los encuentros del campeonato. ¿Usted cómo analiza ese protocolo? Me decía que obviamente es un protocolo que tiene, que es copiado de Europa, pero médicamente, el esquema que tiene este protocolo, ¿cómo lo analiza para una efectividad dentro de un partido de fútbol? Es muy bueno el protocolo. El protocolo es excelente, ¿no? Por ejemplo, en el protocolo se mencionaba que el futbolista tiene que ir de su casa al sitio de entrenamiento, ¿no? En su auto, que se bajaba, ya bajaba con la ropa, es decir, lo menos posible de zonas de contaminación. Entonces el protocolo es perfecto. El cumplir el protocolo, ese es el complicado. Porque de pronto dice, el futbolista va a ir en su auto o en un taxi. No tengo plata para el taxi. Capaz que le toca ir en un transporte público. Y ahí viene un grave problema. Y esos partidos, ¿no? De prueba, de comprobación, etcétera, son como cuando a uno le van a hacer una inspección, pues, ¿no? Entonces, David, mañana le va a hacer una inspección a ver si usted cumple las medidas de bioseguridad. Estoy seguro que usted está con la mascarilla nueva, tiene el biogel, todo tiene perfecto. Entonces, listo, usted es una maravilla. Sin embargo, en el día a día, cuando ya no hay los recursos, ¿no es cierto?
comenzamos a relajarnos un poquito, es que ya se acabó el líquido por aquí, ya no ha habido esta otra cosa. Eso nos va a pasar, eso ha pasado en otras partes, y a nosotros también, porque sí nos pasa eso, hay que decir la verdad. O sea, cuando tenemos una inspección de algo, inspección de los bomberos, a veces hasta para el carro, cuando es la matriculación, la revisión, préstame un extintor, dice uno, ¿no es cierto? Ya préstame, ya presenta. Hay gente que le alquila, dice, vea, yo le alquilo hasta el kit de primeros auxilios, todo le alquilan. Entonces yo, perfecto. Entonces, en la Agencia Nacional de Tránsito, esta gente es perfecta, todos tienen todo listo. Es más o menos así. ¿Será que los futbolistas somos así? Somos la misma sociedad, o sea, no es que el fútbol es una cosa aparte y que nosotros somos distintos, no. Y aquello de los hinchas, no, la pasión que tenemos, el reunirnos, ya estamos tan relajados, no, entre familia no ha pasado nada, reunámonos nomás la familia, es el cumpleaños de tal persona, reunámonos, pues como decía uno de las personas, o sea que ahora hasta para festejar un cumpleaños hay que pedir permiso, decía una persona, base evidentemente bajo los efectos del alcohol y sin mascarilla. O sea, igual el hincha, decir, no, pues si es mi equipo, si está jugando ahora el clásico, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí. Y no puedo entrar al estadio, pero voy a estar en los alrededores, y voy con mis amigos, y grito, y voy con la bandera. Eso va a pasar, ¿no? O sea, sería engañarnos el decir eso. Pero el fútbol va a regresar. Pero ¿cómo entonces se puede manejar estas situaciones en ciudades en donde la prioridad va a ser lógicamente el tema sanitario a nivel general, no controlar el fútbol, sino más bien controlar justamente la situación del virus en la ciudad, se haga lo que se está haciendo hoy en cada parte, pero no podemos poner un policía en cada hincha del estadio que está afuera porque quiere entrar a ver a su equipo, pues. Tienes razón, David. El asunto no es solo en el fútbol. El asunto es en todo, ¿no? Es en todo, en realidad. Yo creo que nos falta un poco más de educación, de responsabilidad. Y a veces no, es que los ecuatorianos, no, los latinoamericanos, no, en Europa también han hecho tonteras. No, o sea, no es de decir así nomás. Sí, los seres humanos somos medio complicados para cuando ya es mucho tiempo y todo. Yo creo que más bien lo que tenemos es que como médicos, como medios de comunicación, insistir en el cuidado que debe tener la gente. Nosotros somos una población joven, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo contarles una experiencia. Mi hijo se contaminó de COVID, ¿no? Mi hijo trabaja en una planta donde hay muchas personas y se contaminó. Y mi hijo tuvo algo de dolor de cabeza, perdió el olfato un día y nada más. Y nada más, o sea, es más o menos lo que pasa con los futbolistas. Pero en cambio, el riesgo que él representaba para nosotros, por ejemplo, como padres, ya somos más grandes, ese es el real problema. Entonces, el hacer conocer eso a la gente, el insistirle a la gente, tiene que dar resultados. Ya lo otro, cierto, es pues no se pueden poner policías, pero de hecho hay que sacarle a las Fuerzas Armadas para que hagan batidas, para que estén cerrando fiestas, para que vean que la gente lleva la mascarilla. Suena ridículo, pero nosotros necesitamos eso. O sea, tienes que ponerte la mascarilla. No, es que me ahogo, es que era solo aquícito nomás que me iba, es que estoy solo con mis amigos y con ellos nadie se ha contaminado. No, no es verdad. El insistir con la gente en las medidas de bioseguridad es muy importante, porque como bien dice la Organización Mundial de la Salud, esto no va a pasar ni con la vacuna. Hay que seguir cuidándonos. Doctor, en cierto momento se habló para el retorno del fútbol en una hipotética situación de cambiar el formato que se está jugando y pasar a jugar dos octogonales con zonas de costa y sierra, que se había hablado como una opción justamente para evitar el tema de los viajes largos, para evitar el tema de justamente todas las situaciones para los equipos que económicamente no están en condiciones de hacer esto. Y para
también ayudar con el tema del contagio. Le pregunto, ¿esto hubiese dado resultado? Es mejor, por supuesto. Era mucho mejor el hecho de que un equipo tenga que tomar un vuelo, el hecho de un equipo tenga que desplazarse a ciudades donde la contaminación es mayor, evidentemente es un riesgo, pero ya lo sabemos y con algo de pena tenemos que decir, usted lo que acaba de mencionar es muy lógico y eso se debía hacer, pero ni la lógica ni la epidemiología son importantes en el fútbol. Lo que interesa en el fútbol es el dinero. Este es un negocio. Entonces a las televisoras les interesa pasar partidos de un equipo de aquí con otro de acá y no solamente los dos de la misma ciudad. El técnico universitario Macarán no es pues tan atractivo, han de haber dicho los de las televisoras, los queremos otros con otros equipos. Entonces se imponen los criterios estos económicos. El fútbol es un espectáculo, es una actividad económica. Yo leía hace unos días algo que me dejó muy triste, pero que es verdad. Y decía, hace mucho rato que el fútbol dejó de ser un deporte. En este momento el fútbol es un negocio. Y como tal, es lo mismo que han hecho algunas empresas. No, yo cierro la empresa para despedirme a unos cuantos, me declaro en bancarrota, o si abro nomás no me importa, me vienen a trabajar aquí. Sí, lo que interesa es eso, el negocio. Yo creo que habría sido una muy buena opción el dividir en regiones, ¿no? Y eso habría disminuido el contacto, las posibilidades de contagio también, por supuesto, pero eso no importa. Bueno, doctor, aunque como usted lo dice, son lamentables algunas cosas, pero es la verdad de lo que ocurre en la actualidad en el fútbol y en sí en el país, ¿no? Con todas estas situaciones. Para terminar, bueno, preguntarle un poco en lo personal, en lo familiar, si todas las cosas están bien, porque obviamente, más allá de lo profesional, pues uno también tiene que principalmente manejarse en ese sentido y cuidarse en el tema personal y familiar. Sí, definitivamente yo creo que tenemos que cuidarnos. Yo estoy realmente aislado. Tengo una casa en el campo y nos hemos venido acá todo este tiempo con mi esposa, ¿no? ¿Sabe que extraño mucho? Ya que le decía a usted que era personal esto, extraño a mi familia, por supuesto, ¿no? Extraño reunirme más con mis hijos, con mis nietos. Tengo un nieto que cumple años esta semana y que me encantaría estar con él. Me encantaría ayudarle a soplar la vela, que es justamente lo que no deberíamos hacer, soplar, ¿no? Y también extraño mucho a mis alumnos. Las clases, yo soy profesor de la Universidad Católica, de la Facultad de Medicina, y el contacto con los alumnos, con los futuros médicos, es absolutamente enriquecedor. Ser docente es un privilegio que le da la vida a uno y extraño mucho ese contacto con los estudiantes porque las clases virtuales no son lo mismo. Y en áreas como la medicina sí tenemos ciertas limitaciones porque yo, por ejemplo, tengo una clase en donde les enseño a los estudiantes de los primeros años a poner una venda de yeso. Eso no puedo hacerlo virtualmente y es una experiencia que me gusta compartir con los estudiantes. Así que sí, como le comencé diciendo, esto nos cambió las vidas y tenemos que aprender a apreciar otras cosas de la vida. No, la idea no es lamentarnos y echarnos a llorar o a morir. No, no, tenemos que salir adelante y tenemos que ser evidentemente siempre muy cuidadosos. Sé que las cosas no van a ser ideales. El fútbol va a ser un riesgo, pero tenemos que de la mejor manera ayudarle a la gente, ayudar a los jugadores, ayudar a los equipos para que estén cumpliendo con estas normas de bioseguridad. Bueno, doctor, agradecerle por haber aceptado la invitación, muy enriquecedora esta charla con usted, sus conocimientos, pues como siempre, importantes y aportan mucho, no solo en el tema futbolístico, sino en general para toda la ciudad. Gracias.
Y bueno, sus palabras finales, doctor. Agradecerle. Yo creo que siempre es interesante conversar sobre estos temas. Estoy a las órdenes y que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias, igual usted. Gracias, hasta luego. Hay entonces las palabras del doctor Óscar Concha, médico, quien nos ha hablado acerca de la situación del virus, cómo influye dentro del tema futbolístico y obviamente pues también en la sociedad en general, que pues actualmente sigue viéndose afectada por toda esta situación. Bueno, de esta forma llegamos al final en DM Todo Fútbol. Como siempre, gracias por seguirnos. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Como siempre pueden seguirnos. De igual forma, este video, si no lo vieron en vivo, pueden verlo más tarde ya en YouTube y en las diferentes redes, pues la grabación del mismo. Así que gracias a todos y saludos cordiales.